sentada en su puesto habitual junto a la puerta de bajada, mirando por la ventanilla de una ruta, como siempre, vacía. Ana comenzó a recobrar el aliento. Y detrás del aliento, a recobrar el alma. Cruzaron la avenida Unión, cruzaron la avenida de Valivier. En Estados Unidos, cualquier calle de barrio es una avenida. Cuando cruzaron la avenida Skinker, se montaron varios de sus propios estudiantes en el ómnibus. Eran chinitos y latinoamericanitos la mayoría, pero también una parejita de blancos casi transparentes de Minneapolis, que eran, cada uno por su cuenta y a dúo, el socialismo hecho persona. Ana no resistía ni verlos, lo que seguramente la convertía en una pésima profesora de universidad privada, con prejuicios, con sesgos, con demás agravantes académicos, metodológicos, pedagógicos, pero, en fin, una tipa profesional súper parcializada. Pero Ana pensó, ¿qué carajo? No estaba del todo mal ser parcial en contra de aquellos chiquillos de padres multimillonarios y pluriizquierdistas. Y a fin de cuentas, el socialismo mismo era el peor de los prejuicios. De hecho, el socialismo era el peor de los perjuicios. Una tontería convertida en terror. Despótica y súper parcializada, a matarse, literalmente, a matar. Seguía pensando y pensando, pero Ana no hizo contacto visual con sus estudiantes. Todos se dirigían a la misma aula, pero esta es la manera cortés norteamericana: a donde fueres, haz como vieres. En Estados Unidos se ignora la presencia del otro ser humano si ese ser humano está fuera del ámbito estrictamente profesional. Es decir, se ignora al prójimo donde quiera que te lo encuentres, excepto, por supuesto, en los recintos donde ocurren las transacciones financieras. Por ejemplo, en este caso, piensa Ana, yo pierdo mi precioso tiempo, el tiempo que no tengo para perder a estas alturas de mi vida, intentando enseñarles algo en el aula. Ellos, a cambio, en correspondencia, pierden su dinero, el dinero que les sobra para perderlo, pues pagando sus respectivas libertades de no tener que aprender nada de mí y de seguir pensando como patanes. Patanes. La etimología de esa palabra debiera ser: el que piensa con las patas es un patán. Ana había recuperado su humor. Ana ya iba más ligera en la ruta número 1. Dejándose arrullar por el cuchicheo en inglés de sus estudiantes y ese a través sobre el ronroneo, también conocido por ella, del motor de esos ómnibus de Metrolink San Luis. Por un instante, Ana se sumió en un sopor muy relajante, como flotando de felicidad después de haber estado a punto de echarse a correr con los ojos cerrados. Quién sabe si cruzando la avenida Kings Highway, justo cuando la ruta 1 la había
salvado de morir aplastada por el tráfico y se había montado dejando atrás su crisis. Los carros en ese semáforo, frontera entre el norte y el sur de San Luis, casi nunca respetan la luz roja, por cierto, sobre todo cuando manejan jóvenes afroamericanos que piensan que los van a matar a balazos si se detienen bajo las luces de cualquier semáforo. Y de hecho, matan. Ana siempre se decía que la guerra civil nunca había terminado del todo en este gran país, al menos no en esta gran ciudad, San Luis. Los Estados Unidos, Missouri, San Luis. En cualquier caso, una nación que ella amaba y a la cual estaba convencida, Ana había llegado demasiado tarde. Sí, demasiado tarde ¿para quién? ¿De qué estaba convencida? Demasiado tarde para Ana. Y por supuesto, demasiado tarde para los Estados Unidos. En cualquier caso, su crisis había quedado, por suerte, 4 millas y como 1000 siglos atrás, todavía impresa allí, en aquel cartel de For Damage to Shelter Call 314-982-1556. Aquel cartelito impreso en la cabina plástica de la esquina de la iglesia evangélica de Waterman y Kings Highway. Waterman, por cierto, no era una avenida, sino todo un reverendo boulevard. En cualquier caso, la locura norteamericana se manifiesta de muy curiosas maneras a la hora de nombrar la nada urbana, ese gran vacío federal a medio camino entre la Unión y la Confederación. Se montaron un grupo de estudiantes, pero ella seguía sin hacer contacto visual con ellos. Los conocía bien, eran sus estudiantes. Chinitos, latinoamericanitos y la pareja de blancos casi transparente de Minneapolis. Socialistas hasta la pared de enfrente. Esos socialistas de Minneapolis no parecían comentar mucho en el debate. Se llamaban él Jack Hanson y ella Carlota Nelson. Y parecían estar en aquel grupo solo para estudiar. Estudiar, o sea, espiar al resto de los estudiantes. ¿Acaso memorizando cada comentario para después transcribirlos en detalle?
¿Acaso también para después mandar sendos reportes por un email codificado a las embajadas de Beijing y de La Habana? Ana no solo había recuperado su humor, sino su buen humor, su mejor humor, de hecho, que siempre venía convoyado con una tierna dosis de trauma totalitario y paranoia sin patria. Sin embargo, los chinitos y los latinoamericanitos sí se interrumpían alegremente entre sí, debatiendo, hablando de las últimas tendencias, de los retos, de las censuras y escandalitos que circulaban, por ejemplo, en TikTok. Ana se sabía los nombres de todos ellos. No los miraba, pero sabía que estaban allí, los reconocía. Era lo primero que Ana hacía con cada nueva clase antes de cada nuevo semestre. Memorizar bien la pronunciación acuciantemente correcta de cada uno de sus estrambóticos nombres internacionales o locales. Lo hacía para no despersonalizarlos más de lo ya bastante despersonalizados que llegaban esos estudiantes al aula. Esa era la discreta manera de Ana de respetarlos como supuestos futuros seres humanos, por muy insulsos o algunos insidiosos les resultaran. Había que nombrarlos como Dios manda. Por ejemplo, Lu Wang, debatiendo con el resto, defendía la tesis, medio en broma y medio en serio, de que la información audiovisual iba a terminar sustituyendo la escritura y la lectura, y acaso también hasta la oralidad de persona a persona. Para Lu Wang, como especie, estábamos destinados a perder incluso la visión en 3 dimensiones, y entonces solo entenderíamos aquellos signos que estuvieran proyectados en una pantalla, preferiblemente en una pantalla extra plana. Por otra parte, en el mismo grupo, atrás, delante, Marcela Costamagna, la chilenita mitad castrista, mitad neoliberal, apostaba más bien por una regresión a lo analógico, decía ella. Después de que el mundo llegara por fin al colapso de todos los significantes y todos los significados en un estado de convergencia elemental que teóricamente se llamaba la singularidad, una especie de plasma de palabras. Entonces, en ese punto de la historia o del fin de la historia, Marcela Costamagna le discutía a su compatriota, un muchacho llamado Patricio el Pato Guzmán. Le decía que todos íbamos a terminar repitiendo lo mismo con lo mismo y al mismo tiempo durante la más tediosa de las eternidades. Y así, para atrás y para adelante, Ana no los miraba, o en todo caso los miraba escuchándolos con el oído. La polémica volvía, paraba, reemergía, se dividió en 2 bandos. De un lado el cóndor latinoamericano versus el panda asiático del otro lado. Pero nada de eso tenía la menor importancia para la impasibilidad espiritual que sentía Ana, sentada en su ventanilla, mirando afuera. Y justo eso era lo único importante para ella ahora, en medio de su ensoñación de viajera con la mente lejos, muy lejos, en el horizonte, más allá de ómnibus, estudiantes, avenidas, exilios. No era lo que decían los muchachos en el ómnibus, sino en qué idioma lo decían. Ana de pronto podía comprender de nuevo esa lengua a la perfección. Era un inglés, en este caso correspondientemente roto y con un acento atroz,
Pero Ana no se perdía ni una sola palabra por encima de los ruidos urbanos de aquella mañana. De pronto, Ana volvía a entender, sin titubeos de ninguna clase, el idioma inglés, al menos hablado. Se atrevió por fin a mirar a los carteles y carteleras que el ómnibus llevaba a ras del techo como propagandas comerciales, los mismos que ella había esquivado desde que se subió a la Ruta 1 por miedo de no poder entender nada como lo había pasado antes. Y ahora los leyó de un tirón, de carretilla, sin tema, todo bien. Ana entendía alto y claro no solamente el inglés hablado de los estudiantes, sino también el inglés impreso por una compañía publicitaria. Exhaló con alivio. Al parecer, al menos hoy, si, si ella misma se comportaba discretamente con sus colegas y, y su episodio de extrañamiento lingüístico no recurría como hacía apenas un rato, pues nadie la tomaría por loca de ingreso, de atar en su departamento de literatura latinoamericana, donde por cierto ya bastante gente le envidiaba y lo odiaba por ser una cubana sin Castro en su corazón. Con un poco de suerte, Ana conservaría su trabajo, al menos por el día de hoy, en una universidad privada del Midwest norteamericano y conservaría también su salario de élite entre la socialistada anciana y la socialistada virginal de su departamento. Y cuando la Ruta 1 por fin desembarcó su carga académica en el Danforth Campus de la avenida Forsyth, Ana se quedó atrás a propósito, como esperando una segunda embestida del extrañamiento que le había ocurrido hace un rato. Pero no le sobrevino nada raro, ni el paisaje, ni las palabras, ni tampoco las personas.
Todo volvía a encajar sospechosamente a la perfección. O sea, Ana se daba cuenta de que no podía confiarse de esa aparente perfección. Los cambios de realidad, demasiado repentinos, son los más precarios, preocupantes, peligrosos. Pero por el momento Ana no tenía más remedio que bajarse de la ruta 1 y ya, empezar a caminar detrás de la tribu que parecía dirigirla. Una tribu estudiantil que de alguna forma la toreaba, la dirigía, como si ella fuera un autómata hacia el aula. Las jaulas, le gustaba llamarlas. Ana atravesó el Brookings Quadrangle para eventualmente, al final, meterse en su mezanine del Richley Hall, que era casi una barbacoa improvisada en el tercer piso a ras ya de la azotea de ese edificio, el Richley Hall. De allí, por la ventana o tal vez por esa otra ventanilla de ómnibus que tenía el edificio del tipo ojo de buey, o más bien una claraboya a la cubana, pues Ana podía divisar al otro lado del Brookings Quadrangle una manchita blanca, que era en realidad una tarja blanca empotrada a un costado del edificio administrativo que era la fachada pública de Washington University en todas las postales turísticas, en todos los sitios de internet. El Brookings Hall, allí estaba empotrada esa pequeña tarja blanca. La tarja como tal era un botín de guerra, un pedazo de muralla conquistada por la Marina de Guerra yanqui, saqueado de una nación extranjera, que en aquella época quería decir una nación enemiga, y de esto hacía ya más de un siglo, por increíble que ahora le pareciera a Ana esa cifra, más de un siglo, si lo pensaba con calma, y de hecho lo iba pensando con calma mientras caminaba. El siglo XX, con sus genocidios incesantes, se le había ido a ella volando. En ese siglo XX, ahora ya tan remoto, Ana había dejado como olvidadas sus primeras 3 décadas de vida, que todavía deberían de estar dando tumbos por ahí, por los 1900 algo. La tarja blanca. Ana lo sabía desde el primer día que entró a la universidad. Venía de donde mismo había venido Ana. En efecto, aquel pequeño memorial de victoria y del expansionismo al estilo de América para los americanos había llegado a la Washington University de San Luis desde una ciudad desaparecida, alguna vez llamada La Habana. Su Habana del alma. Su Habana que le quitaba el aliento de solo nombrarla. Su habanada. Específicamente, la tarja había sido vandalizada del castillo de la Punta, poco después de la voladura del Maine enfrente del propio castillo de la Punta. ¿Acaso se la habían robado mitad por venganza o mitad por aburrimiento de fin de siglo? Se acababa el 19, empezaba el 20, se acabó el 20, empezó el 21. A Ana se le acababa el siglo XXI y no empezaba absolutamente nada. Ella siempre había pensado, y volvía a pensarlo ahora, antes de ya entrar a su cátedra en el Richley Hall, que en aquel trocito de muralla o aquel ladrillo puesto en órbita por los marines, aquel era en realidad la única pieza del rompecabezas cubano que se había salvado de verdad del encoge y estira de los trópicos, que terminaría
una y otra vez, revolucionariamente siempre, en el Holocausto Insular. 1933, 1959. Aquella tarja era el único cachito de Cuba, pensaba Ana, que desde 1898 y hasta la eternidad sí que se había conseguido salvar del archipiélago cubano. Aquella tarja blanca había sobrevivido al milagro de ser libre y ser soberana de verdad, al contrario del resto del país. Aquella tarja blanca no había tenido que presenciar, como las piedras que se quedaron en Cuba, toda la falacia fratricida, de unos cubanos contra otros cubanos, cubanos que decapitan a cubanos, cubanos que descojonan a cubanos, hasta el fin de los cubanos y hasta el fin de la propia cubanía. Tantos pensamientos con Cuba y los cubanos y en contra de Cuba y contra cubanos activaron como por arte de magia, tal vez por telepatía, telequinesis, qué sé yo. Tantos pensamientos con Cuba y en contra de Cuba activaron su teléfono celular. La llamaban de un móvil cubano. La llamaba su madre desde la isla. Ana supo exactamente las primeras palabras que iba a escuchar en la voz de su madre. Ha muerto tu padre, hija. Perfectamente Ana hubiera podido no contestarle a su madre. No era necesario. Pero le contestó, incrédula, parada ya en el primer descanso de las escaleras del Wesley Hall. Oyó la voz en la bocinilla. Ha muerto tu padre, hija. Era la voz de su madre, muy entrecortada, como corresponde a toda incomunicación inalámbrica.